¿Y alguna vez explicaste en la universidad que ya conocías un poquitico del español, medio el latino? ¿Alguno se interesó por conocer cuál era el latino? No, porque era como una vergüenza, Mm, porque em, mis padres hablaban este tipo de idioma y no era como, bueno, el verdadero español, vamos a decir. Am, a la hora no decía nada. ujú. ¿Y cómo lo...? Y ni sabía la historia, Ah, ujú, ujú, pero poco a poco ujú, empecé la historia de nuestra gente ujú, ujú, y Ancina. ujú, Ok, pasaron años. Yo me casé, vine a New Jersey, am, tengo 3 hijos, estoy laborando. ujú. Hay mucho más hispano aquí en New Jersey. Seguro. Ujú, Sí. Y poco a poco estaba, bueno, empezando la historia y por qué hablamos este tipo de idioma. ujú. Y pasan, ya tengo como, llego a tener como 50 años, antes de 20 años Ujú, o algo así. Todavía estaba laborando y, y soy de Massachusetts, ¿sí? ujú. Ahora en Massachusetts, en el verano, ¿qué hace uno? Se va a la playa, Ah, ¿no? ujú, Entonces a los griegos les agradan ir a Cape Cod porque el paisaje se ve como la Grecia en Cape Cod, de mar, de arena, ujú. y bueno, íbamos mucho a Cape Cod, tenemos una casita chiquita allá Ah, y estaba en la playa con mi hermano y mi cuñada. ujú, Y al lado de nosotros había una familia griega y hablábamos de algo personal. Allora, para no hablar en griego, hablábamos en ladino. ujú, Em, y tenía una pera conmigo, un perro, Phoebe, ujú, y como era después de las 5 de la tarde, podría venir con la pera en la playa y ella se iba a nadar o algo así. ujú. Y vino una señora con la pera y me dijo, perdón, ama, este perro eh, es tuya. Yo dije que sí, bueno, muchas gracias, se fue un poco lontano, perdón, le estaba disturbando, Ujú, el- y, y ella nos sintió ujú, que hablaba con mi hermano bueno, en otra lengua. Y ujú, me dijo, perdón, ama, ¿en qué lengua están hablando? ujú. Oh, le dije, bueno, es como un dialecto de español. Ujú. Y me dijo, "Eh, ¿están hablando en ladino?" Y me sorprendió, porque Guau, sí, conocía el en latino. Cape Cod estamos bueno, en costumes de baño y viene una señora para demandar esto. Ella era Gloria Asher, Ah, era, tú la conoces, ¿no? conozco el nombre y la alcunia, no hablé con ella, más sé quién es, Oh, sí. tienes que hablar con ella. Ujú, Ah, aún está en guau, Hyannis ujú, y me dijo que ella era profesora de ladino. Yo creo que ella era la única que empezaba ladino ujú. como curso en la universidad. Increíble. Increíble. Am, y me dijo, Yo sí hablo esta lengua." Bueno, hablamos. Am, de Gloria empecé que existe esta cosa ladino, que hay gente que lo hablan, lo estudian, Ujú, que ella
es profesora de ladino, Ujú, ah, que existe una cosa que se llama Ladino Comunidad. ujú, Bueno, en aquellos días yo creo que eran los primeros años. ujú. ¿Cuántos años tiene Ladino Comunidad? Es en 1999 se hizo. Y Dunque, 99. sí, y Dunque 22 años. Ujú, Ok. Que existe esto, que hay cursos, hay libros, ujú, hay un mundo entero. ujú. Y Dunque, hasta este momento tú no pensaste en el ladino como una lengua como tal, Una lengua viva, una lengua viva. porque yo Ujú, sí conocí aquí, yo tengo una cuñada que es de Tesalonique. ujú, Ahora, sus padres pasaron la guerra ujú, en Tesalonique y siempre cuando andaba a Tesalonique estaba con ellos, ujú, oía lo que decían, historias, y ellos vivían en una vecindad, un lugar donde había unas casas muy grandes, muy elegantes, ujú, destruidas. Y yo tenía como me agrada, yo no sé cómo decir, dibujar. ujú. Se dice dibujar en ladino, Dibujar. Ujú, dibujar y pintar. Andaba a las vecindades porque a mí me gustaba ver las casas elegantes ujú, que eran semidestruidas. Para mí era interesante y dibujaba estas casas. Después me di cuenta que eran casas de los judíos, ujú, am, porque Dainda vivían allá. ujú, Am, sí, con Gloria me di cuenta que hay ujú. muchas cosas interesantes para mí. Am, y ya, aquí estoy Ujú. contigo. ¿Y a qué más conociste o topaste después de Gloria? ¿A Rachel directamente o a Ah, Daisy o a... sí, porque sí, ah, pasan como 2 años Ujú. y era una convención, una conferencia en Los Ángeles Ah, sí. de Ladino Comunidad. Ujú. Ah, Y UCL Latino puede ser la primera edición de UCL Latino en UCLA. yo no sé si era la primera, pero era con Brian Kirshner. Sí, ajá. Ujú, ujú. Y em, allá era donde encontré a Benny Aguado, a Rachel Bortnick, a Daisy Braverman. Estaban en la misma conferencia, sí, sí. Ok, Ujú. Ah, estaba bueno, allá. Y no te conocía, Carlos. ajá, no, yo ainda no conocía el latino cuando fue esta conferencia. Así Ok. que seguro que no me topaste. Yo fui a esta conferencia en Los Ángeles cuando empecé el doctorado en New York, que 2016, 17, 18. Oh, era mucho más 19. antes. Ujú, Sí. sí. Em, y bueno, de allá conocí a gente, Metin Sembrano, que es de Los Ángeles, y su mujer, yo no sé si los conoces, No, no. Sentí hablar, pero no, no los conozco. muy, muy buena gente. Ujú, ujú. Am, Eliezer, son Eliezer Capulla, Capuya, sí, 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 sí Capuya. que tiene una esposa muy, muy buena. Yo creo que se llama Venus en inglés. Ujú, Em, y hasta ahora yo estoy en contacto con esta gente. ujú, ujú, Am, y lo que pasa es que cuando hay oportunidades de hablar en ladino, em, me siento a casa. Esta gente no los conocía. ujú. Ama, el ladino es como un tipo de cola, porque yo creo que mm, para nosotros el ladino es
psicológicamente Ujú, es nuestra lengua materna, porque lo oímos de los abuelos, de los nonos, ujú, y hay un sentimiento cuando hablamos ansina. ujú, ujú. Am, Abre tu puerta cerrada, que en tu barco luz no hay. El amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa,